El mundo que ellos ven, historias reales de riqueza que parecen ciencia ficción, parte 1. El día que entendí que no todos vivimos en el mismo planeta. ¿Alguna vez has sentido que la persona que tienes enfrente no solo vive mejor que tú, sino en una realidad completamente distinta, como si habitara otro planeta? Yo sí, y no fue una vez, fue durante años. Trabajar para personas con muchísimo dinero no solo me mostró lujo, me mostró algo mucho más inquietante, una desconexión tan profunda de la vida cotidiana que a veces parecía ficción. Todo comenzó en una empresa aparentemente normal, oficina moderna, muebles minimalistas, café importado, discurso sobre cultura empresarial, pero durante 3 meses seguidos la nómina se pagó tarde, no por falta de dinero, no porque la empresa estuviera en crisis, simplemente, porque a los dueños no les parecía urgente. Recuerdo el día en que una empleada de nivel inicial, recién salida de la universidad, envió un correo a todo el personal diciendo que no iría a trabajar hasta recibir su pago. Fue valiente, directa, clara. Minutos después recibí un correo del dueño. Decía, envíenme una lista de las personas a las que se les debe pagar a tiempo. Lo leí 3 veces. No preguntó por qué se había retrasado el pago. No pidió disculpas. No habló de responsabilidad. Pidió una lista, como si pagar el salario fuera un privilegio selectivo y no una obligación básica. Ese fue el primer momento en que entendí algo. Para algunas personas, el dinero no representa estabilidad, representa control, y eso apenas era el inicio. Parte 2. El hombre que amaba el hielo. Tiempo después, conocí a un hombre que parecía sacado de una comedia excéntrica. Le vendí una máquina de hielo usada, comercial, grande, de las que requieren conexión a tubería. Cuando me envió la dirección, pensé que había un error. Era una casa en la colina más exclusiva de la ciudad. Reja automática, puertas de cobre, jardines impecables. Me recibió sonriente, era amable, educado, agradable, y absolutamente fascinado con el hielo. Me explicó que en su casa de Florida tenía una máquina de hielo y 2 refrigeradores con dispensador. En esa casa ya tenía otra máquina más 2 refrigeradores adicionales. La nueva iría en el sótano. Me encanta el hielo, dijo con total naturalidad. Tengo triturado, en cubos, redondo, ahora tendré otro tipo redondo diferente. Yo asentía, no era arrogante, no era grosero, pero mientras hablaba, yo pensaba en las veces que había tenido que esperar a que el agua se congelara en una cubitera vieja. No era una crítica, era simplemente otro mundo. Parte 3. La escuela que cuesta más que una casa. Después conocí a una familia con 3 hijos. 2 ya estaban en preparatoria, $68,000 por niño al año. Cuando alguien mencionó que era caro, se rieron suavemente. Eso es lo normal. Los familiares, con menos recursos, pagaban $38,000. Para ellos, cualquier escuela por debajo de $50,000 era básica, pero no era solo la matrícula, campamentos europeos, internados privados, viajes constantes, vuelos internacionales en vacaciones. $100,000 al año por hijo desaparecía rápidamente. Lo que más me impactó no fue el gasto, fue escuchar a matrimonios que ganaban más de $700,000 anuales decir que no les alcanzaba, que estaban ahogados, que la vida era demasiado cara, y mientras tanto, litigios constantes, disputas familiares, demandas cruzadas, peleas con contratistas, jardineros, parientes. Aprendí algo inesperado: el dinero no elimina el drama, solo cambia su formato. Parte 4. La casa del lago y el mundo donde todo se compra. No trabajaba directamente para él, pero conviví lo suficiente como para entender cómo funciona una mente que jamás ha tenido que preguntarse si algo vale la pena. El padre de mi expareja había mandado construir una casa frente al lago en Georgia, una propiedad enorme, techos altos, ventanales infinitos y una vista que parecía postal. Mientras nos hacía el recorrido, comentó algo con total naturalidad: mi esposa gastó $35,000 el mes pasado en decoración. Pensé que había escuchado mal. ¿35,000 o 3,500? Me miró, genuinamente confundido. 35, no era una exageración, no era una broma, era simplemente un dato más del mes. En mi ciudad, $35,000 era el ingreso anual de muchas personas. Para él era decoración. Luego mencionó que había comprado un bote para nuestra visita. ¿Por qué no lo alquilaste?, pregunté. Me miró como si hubiera dicho algo ilógico. ¿Por qué rentar un bote si puedo comprarlo? No lo dijo con arrogancia, lo dijo con absoluta coherencia interna. En su realidad, alquilar era una pérdida de tiempo, comprar era lo natural.
Durante esa semana entendí otra cosa: la riqueza no solo cambia lo que puedes hacer, cambia lo que consideras lógico. Una noche fuimos a un supermercado grande. Era su primera vez en uno desde que se había mudado. Se sorprendió al ver vino en caja. ¿Sabías que venden vino en caja?, preguntó. Yo sí lo sabía. Sonrió con una mezcla de curiosidad y extrañeza, como si estuviera visitando un museo antropológico. Pero lo más revelador no fue el vino, fue la cena. Cada noche había varios cócteles antes de comer, una botella de vino durante la cena, más bebidas después, todo con absoluta normalidad. Cuando expliqué que no bebía porque estaba en recuperación de una adicción pasada, pareció desconcertado. Pero es alcohol, no es otra cosa. No entendía que para algunas personas la línea no cambia el impacto. No era mala persona, solo venía de un mundo donde las consecuencias raramente eran inmediatas. Y eso crea una burbuja peligrosa. Parte 5. Las habitaciones que nadie sabía que existían. Tiempo después trabajé en seguridad privada en una de las zonas más exclusivas del sur de California. Mansiones con múltiples niveles subterráneos, jardines del tamaño de parques, garajes que parecían concesionarios. Durante recorridos para cotizaciones, sucedía algo curioso. Más de una vez el dueño descubría habitaciones que había olvidado que tenía, baños ocultos, salas exteriores, cavas de vino completas en un segundo sótano. Un cliente llevaba 10 años viviendo ahí y no recordaba una cava adicional llena de vinos raros. 10 años. Olvidar una habitación es una cosa, olvidar una bodega con botellas de altísimo valor es otra muy distinta. Una vez un cliente me preguntó qué vehículo manejaba. Le dije que una Ford Ranger. Él entendió: Range Rover. Comenzó a hablarme de cuál modelo prefería y que estaba pensando en comprarse un tercero. Cuando aclaré que era una camioneta sencilla, hubo un silencio incómodo, como si el concepto no encajara en la conversación. Los almuerzos de negocios eran otro universo. Menús sin precios, platos con nombres que no sabía pronunciar. Yo pedía algo sencillo para no equivocarme. Si pedía simple, preguntaban por qué no algo mejor. Si pedía elaborado, parecía excesivo. Estar en medio de dos realidades es agotador. Pero lo más interesante fue notar una diferencia clara: los ricos de primera generación, los que habían construido su fortuna, solían ser conscientes del contraste. Te cuidaban de pasar vergüenza, eran respetuosos. Los de segunda generación, en muchos casos, parecían haber nacido dentro de la burbuja, y cuando naces dentro de ella, no sabes que existe. Parte 6. El barco que navegaba vacío en una isla del Caribe. Conocía al equipo de un velero gigantesco, chef privado, masajista, marinero, personal de limpieza. El barco pertenecía a un empresario europeo. Lo curioso no era el lujo, era que la familia casi nunca estaba a bordo. El equipo navegaba el barco de un país a otro para que, cuando la familia llegara en avión, todo estuviera listo. Pasaban unos días, se iban, y el barco volvía a moverse. Uno de los tripulantes comentó que el dueño gastaba una fortuna anual solo en mantenimiento estético del casco, una cifra que podría financiar decenas de proyectos sociales. Pero en su mundo, era mantenimiento. En el muelle, observando esa embarcación iluminada, pensé algo que me acompañaría durante años: hay personas que viven experiencias que el 99% del planeta solo ve en películas. No es bueno ni malo, es simplemente otro nivel de realidad. Parte 7. Cuando el dinero intenta doblar la realidad. Si algo aprendí con los años es que el dinero puede abrir muchas puertas, pero no puede cambiar las leyes de la física, el clima ni la lógica, aunque algunos creen que sí. Conocí a un grupo de hombres que llegaron sin reservación a un negocio de motocicletas personalizadas en el que yo participaba. Querían recorrer las montañas. No teníamos motos disponibles para renta. Mientras intentábamos explicar la situación, uno de ellos señaló las motos personalizadas que no estaban en alquiler. ¿Cuánto cuestan? Comenzaban en $33,000. No lo pensaron mucho. En cuestión de minutos compraron más de $130,000 en motocicletas como si estuvieran eligiendo camisetas. También compraron equipo de manejo, gafas, cascos, casi $6,000 adicionales. Y pidieron algo más. Querían que uno de nuestros empleados los siguiera en una SUV para llevar equipaje y asistirlos durante el viaje. Pagaron la renta del vehículo, hoteles, comidas, propinas generosas. El viaje duró 8 días. Las motos se quedaron almacenadas con nosotros 9 meses. 9. Cuando finalmente vendimos las motocicletas en consignación, el dueño pidió que le lleváramos $80,000 en efectivo a un aeropuerto privado. Aterrizó en su avión. Nos dimos la mano. Revisó uno de los fajos.
Sacó un pequeño grupo de billetes y me devolvió parte como gesto amable. Fue educado, agradecido, y luego desapareció otra vez en su mundo de circuitos exóticos y carreras internacionales. No era arrogancia, era simplemente que el dinero para él no tenía el mismo peso emocional que para la mayoría. Era una herramienta, no una preocupación, pero no todos reaccionaban con calma. Un piloto corporativo que conocí me contó dos historias que me dejaron pensando. En una ocasión debía volar a un empresario hacia Nassau mientras una tormenta tropical avanzaba. El aeropuerto cerró, el espacio aéreo también. El pasajero insistía en despegar. No aceptaba que no se podía. No le importaban las condiciones. Para él, su agenda era más importante que la tormenta. El piloto tuvo que hablar con firmeza para dejar claro que la seguridad no era negociable. En otra ocasión, unos jóvenes adinerados volaban para esquiar. Una tormenta cerró el aeropuerto de destino. Se desviaron. A pesar de que se les informó, a pesar de que era evidente, se enfurecieron. Uno llamó a su padre para quejarse, como si el clima pudiera recibir una llamada. Ese fue el momento en que entendí algo profundo. Cuando durante toda tu vida el dinero resuelve casi todo, tu mente empieza a creer que todo es negociable, incluso lo que no lo es. También vi esa mentalidad en algo aparentemente trivial. Un cliente que necesitaba una puerta automática especial para su granero quería que llegara antes de lo posible. El fabricante tardaba meses. Era un modelo específico. No había forma de acelerar la producción. Ofreció pagar extra, varias veces. No entendía que no era cuestión de dinero. Era cuestión de fabricación. Cuando por fin llegó el motor, lo instalamos al día siguiente. Aún así quiso revisar mis comunicaciones con el fabricante, como si hubiera ocultado una solución mágica. No estaba acostumbrado a escuchar un no. Y cuando el dinero no obtiene un sí, algunas personas sienten que el mundo está funcionando mal. Pero quizá lo más impactante no fue el lujo, ni los jets, ni las compras impulsivas. Fue algo más silencioso. Conocí a una asistente ejecutiva que manejaba las compras personales del dueño de una empresa gigantesca. Ella elegía todos los regalos que él supuestamente escogía. Compraba joyas, ropa, detalles para su esposa. Él solo entregaba la tarjeta y decía que le guste. Si una camisa se manchaba demasiado, la tiraba. No creía que pudiera quedar lo suficientemente limpia. Compró varias casas en la misma calle cerrada para que sus familiares no se hospedaran en la casa principal. Tenía jet privado, pero nadie debía saberlo. En reuniones hablaba de vuelos comerciales como si los usara. Todos los empleados debían viajar en clase económica, siempre en la tarifa más barata, incluso ejecutivos. Él volaba en un avión con dormitorio, comedor y sala privada. Nadie debía mencionarlo. Un año obligó a un proveedor a dar tarjetas de regalo a los empleados como beneficio navideño. Luego él se atribuyó el gesto. Eso fue lo que más me desconcertó. No el lujo, no el dinero, sino la necesidad de controlar la narrativa, de parecer una cosa mientras se vivía otra. Después de tantos años rodeado de estos escenarios, entendí algo esencial: la desconexión no nace del dinero, nace de perder contacto con la realidad cotidiana. Cuando nunca has tenido que revisar el saldo antes de comprar algo, cuando jamás has sentido ansiedad por pagar una factura, cuando no recuerdas cuántas habitaciones tiene tu casa, cuando crees que el clima debe ajustarse a tu itinerario, no es maldad, es distancia. Y la distancia, con el tiempo, se convierte en una burbuja. Pero hay algo más, algo que no entendí hasta mucho después. Muchos de los que ganaban $500,000 o $1,000,000 al año vivían en estrés constante, demandas, disputas, problemas fiscales, conflictos familiares, dormían poco, confiaban en pocas personas, desconfiaban incluso entre ellos. En cambio, algunos multimillonarios parecían más tranquilos, ya no competían, ya no necesitaban probar nada. Era como si, al cruzar cierto umbral, el drama cambiara de forma. Y ahí comprendí la lección final: no todos vivimos en el mismo mundo, pero todos compartimos el mismo planeta, y tarde o temprano, la realidad siempre nos alcanza. Parte 8. La verdad detrás del brillo. Lo más desconectado que vi trabajando para ricos no fue una mansión olvidada, ni un jet secreto, ni un bote comprado para una visita. Fue esto: la creencia silenciosa de que el dinero puede sustituir la experiencia humana básica, pero no puede comprar tiempo. No puede negociar con una tormenta, no puede obligar a una fábrica a acelerar un proceso físico, no puede reemplazar la honestidad, y no puede evitar que alguien se sienta solo en una casa de 8 habitaciones. Después de años viendo ambos mundos, entendí que la verdadera riqueza no es cuánto puedes gastar sin pensarlo,
Es cuánto puedes comprender sin perder la empatía. Algunas personas extremadamente adineradas eran humildes, conscientes y respetuosas. Otras estaban completamente aisladas de la vida común. Pero lo más curioso es que, en el fondo, todos buscaban lo mismo que cualquier persona: seguridad, reconocimiento, tranquilidad, sentido. La diferencia es que algunos podían intentarlo con cifras más grandes. Y así fue como entendí que no se trata de envidia ni admiración, se trata de perspectiva. Porque cuando trabajas lo suficiente tiempo en ese entorno, ya no te sorprende el lujo, te sorprende la distancia. Y cuando ves esa distancia, ya no puedes dejar de notarla. Si te gustó este video y quieres ver más historias como esta, no olvides visitar mi canal YouTube, Historias Curiosas, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda que las historias completas siempre están en mi perfil, sin importar en qué plataforma estés. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Historias Curiosas, y síguenos en Facebook como Historias de Reddit. No te pierdas la próxima historia.